traerles palabra a todos los televidentes, todas las personas que están conectándose en esta hora. Pues estamos agradecidos con Dios por todas estas cosas que acontecen, pero nos mantenemos firmes en su palabra, creyendo que Él es nuestro Salvador y Él es nuestra ayuda. Amén. Así que hoy estamos transmitiendo en vivo desde la Iglesia Cristiana Monte de Sion, una misión para el mundo, aquí en Turbaco, ubicada en Turbaco. Y hoy vamos a estar trayéndole una palabra de parte del Señor para su casa, para su familia. Así que estén muy atentos. Todas esas personas que se están conectando, pues únanse con su familia, transmitan este live a otras personas, a otros amigos, familiares, para que puedan hoy aprender de la palabra que el Señor nos va a traer en esta mañana. Quiero empezar orándole al Señor para poner todo este servicio que hoy hacemos en manos del Señor. Y quiero que en el lugar donde estás, si estás en tu casa, cierra tus ojos; si estás en tu trabajo, cierra tus ojos; si estás en cualquier lugar del país, en cualquier lugar del mundo, quiero que cierres tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Señor, gracias porque estamos tu presencia. Señor, estamos confiados, Dios, de todas estas cosas que están sucediendo, Señor, pero recordemos, Padre amado, que tu palabra enseña que ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Por eso nos mantenemos seguros, Señor, aprovechando, Señor, todos estos tiempos para enviar palabra de salvación a todas esas personas que no han creído en ti, Señor. En el nombre de Jesús, hoy por hoy estamos aquí, Señor, agradecidos porque a través de estos medios podemos conectarnos con muchas personas, Señor, que nos ven a través de sus televisores, nos ven a través de sus celulares, Señor, computadores. Señor, gracias por todos estos tiempos que vivimos, Dios. Ponemos en tus manos este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir una palabra que está en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, capítulo 34, versículo del 1 al 7, al verso 7. Dice la palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. La oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de sus angustias. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Así que, iglesia, como televidente que estás viendo este video, hoy quiero decirte de parte de Dios que Dios nos bendice a nosotros en todos estos tiempos. Y nosotros tenemos que, en vez de preocuparnos, en vez de tener miedo, tenemos que darle alabanzas al Señor por todos estos tiempos, buscar más de Dios. Y en todo este tiempo que nos estamos sujetando a las leyes del hombre, pues estamos en nuestra casa, vamos a estar por nuestra casa durante mucho tiempo. Si mal no estoy, son 19 días, 14 días, vamos a estar en nuestras casas. Pero no es un tiempo para tener miedo, no es un tiempo para estar asustado, es un tiempo para darle alabanza a Dios de una forma continua, de buscar a Dios de una forma continua. Este tiempo nosotros lo debemos aprovechar. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea engrandecido por medio de nosotros. Por eso hoy aprovechamos este medio para que todas las personas escuchen la palabra de Dios, para que todas las personas tengan el conocimiento de la palabra de Dios y la apliquen a su vida.
¿Por qué? Porque si nosotros, y lo enseña la palabra, que nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, no olvidar la palabra de Dios. Y en estos tiempos nosotros no debemos ser oidores olvidadizos de la palabra de Dios, sino mantener activa nuestros oídos a lo que el Señor está hablando a través de su palabra. Por eso el libro de los Salmos dice que exaltemos su nombre. Dice que demos alabanza continua que salga de nuestra boca. Quiere decir que nosotros tenemos que estar en permanencia con la palabra de Dios. Este es un tiempo para prepararnos. Yo lo veo de esa manera, es un tiempo para nosotros prepararnos, porque sé que va a venir una multitud de personas en todas las iglesias de todo el mundo. Personas que no habían creído en Jesús, ahora van a creer más, se van a acercar más a Dios. Y nosotros en estos tiempos, como creyentes, como seguidores de Cristo, tenemos que estar en esa permanencia continua de la palabra de Dios. Por eso hoy es un tiempo para meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que tener miedo, porque hay un ángel de Jehová que campa alrededor de los que le temen. Pero no un temor de miedo, un temor a la palabra de Dios, un temor a lo que está escrito en la palabra de Dios, para que se cumpla en nuestra vida. Porque la palabra de Dios es la que nos da vida, y vida en abundancia. Así que hoy, televidentes, las personas que se están conectando en esta mañana a través de Facebook, yo te invito hoy a eso, a que no tengas miedo en tu casa, que no estés asustado en tu casa. Al contrario, den alabanzas a Dios, que salgan alabanzas de tu boca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos defiende a nosotros, pero a los que le temen, a los que tienen temor de Dios, no miedo, sino temor de Dios por medio de su palabra. Así que hoy quiero compartir esta palabra contigo, esta enseñanza que Dios ha colocado en mi corazón para ustedes. No tengan miedo. Es un tiempo para acercarnos más a Dios y confiar más en Dios, en el nombre de Jesús, para que su evangelio nunca deje de ser predicado a toda criatura, porque el mundo hoy por hoy necesita de la palabra de Dios, y tú eres uno de ellos. Así que le damos gracias a Dios por este tiempo. Yo quiero que en el lugar donde estés, inclines tu rostro. Si me estás viendo, inclina tu rostro y le digas al Señor: Padre eterno Dios, hoy te damos toda la gloria y alabanzas a ti, Señor. Señor, glorificamos tu nombre en estos tiempos. Haznos, Señor, que confiemos más en ti, Señor. Señor, quita los miedos de los corazones. Quita los miedos, los temores de los corazones, Señor, Padre amado, sino que hoy por hoy tu palabra, Señor, sea predicada a toda criatura, Señor. Tu palabra se pueda ejercer en estos tiempos, Dios, para que tú, Dios, transformes vida, para que tú, Señor, hagas nuevas vidas en el nombre de Jesús. Porque cuando nosotros creemos en ti, Señor Jesús, tú nos das una nueva vida, tú nos das un nuevo entendimiento, Señor. Padre, y hoy por hoy vemos iglesias que se unen a través de este medio, Señor, para predicar el evangelio, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso oramos para que tu palabra, Señor, en estos tiempos, Señor, empiece a convencer las vidas y los corazones. Porque tu Espíritu Santo, Señor, es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. De pecado por cuanto no han creído, Señor. De justicia por cuanto ya tú fuiste al Padre, Señor, y no te veremos más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en estos tiempos oramos para que las personas crean más en ti, busquen más de ti, Señor, para que puedan ser salvos, Señor. Porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos, Señor. En el nombre de Jesús. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Ahora pasamos a un tiempo de palabra, de enseñanza de la palabra de Dios. Así que está muy atento, busca tu palabra, busca la Biblia, reúnete con tu familia, con tu padre, con tu madre. Todas las familias en esta hora que se conectan puedan ver la enseñanza que hoy tenemos para ustedes. Así que invitamos por acá a mi esposa, la pastora Mónica Barrios, que va a traer un tema muy hermoso en esta mañana, en el nombre de Jesús. Bienvenida, pastora, mi esposa Mónica Barrios. Bienvenida. Bueno, damos gloria a Dios. Yo le invito a que incline su rostro en el lugar donde está. Señor, te doy gracias en esta hora por permitir, Señor, compartir el mensaje que tú tienes para tu pueblo. Señor, porque tuya es la gloria, Señor. Padre, porque tuya es la alabanza y toda la adoración. En el nombre poderoso de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Vamos a la palabra de Dios, a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice su poderosa palabra. Porque no nos ha dado Dios, dice la Biblia, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La Biblia dice que nosotros estamos hechos de algo que Dios nos dio, y espíritu en pequeña habla de intención o propósito. La intención o propósito es cómo estamos nosotros diseñados internamente para ser delante de nuestro Dios. La Biblia enseña que el Señor no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía. Es decir, que si el Señor no nos ha dado cobardía, pues nosotros somos valientes. Entonces, lo que nosotros tenemos es una valentía dada por Dios que se ve a través del poder, del amor y del dominio propio. Para estos tiempos en donde miramos tantas cosas, tenemos que ser conscientes del tiempo que está viviendo la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene que ser muy valiente. Amén. Entonces, Dios nos dio una palabra a nosotros casualmente este año y nos dijo que para esta iglesia es el año de valientes. Cuando nosotros recibimos esa palabra, entendemos ahora el por qué Dios nos dijo que teníamos que ser valientes. Dios no nos da una palabra así porque sí, pero esa valentía tiene una palabra específica. Josué capítulo 10 del 25 en adelante dice la poderosa palabra de Dios. Vamos a leerlo. Dice esto, vamos a leerlo. Y Josué les dijo, no temáis ni os amedrentéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. La Biblia dice que si el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, Josué le dice al pueblo, ¿qué estaba sucediendo allí? Pues el pueblo, dice Josué en capítulo 24 y el 25 y el 26, que ellos venían de pelear una guerra con diferentes pueblos y 5 reyes quedaron en el camino. Ellos se metieron en una cueva y Josué con su ejército le dijo, métanse allí dentro de esa cueva, y la Biblia dice que en el versículo 26 que Josué, dice la palabra de Dios, porque había un tiempo, una dispensación, dice que destruyó a esos reyes y le dijo, no tengan miedo ni se atemoricen, porque Jehová, así como hizo con estos reyes, lo va a hacer con los enemigos que se levanten contra usted. Entonces, hoy vamos a hablar de ellos. Si Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿y qué ha provocado la cobardía? Pues temor y atemorizarnos. Voy a hablar hoy qué es el temor y qué es atemorizarnos, para que podamos entender. Tener temor a algo es cuando yo veo algo palpablemente. Y bueno, me dicen a mí que hay un perro que es bravo y que está aquí, pues yo lo veo y yo tengo miedo, literal, que habla allí de temor. Y dice que no os atemoricéis. La palabra atemorizar es la actitud donde alguien influencia sobre el otro para que el otro tema. La mayoría del miedo que tiene la humanidad es a través de redes sociales, noticias, viene muerte, viene destrucción, está pasando eso. ¿Y qué pasa? La gente está hasta sintomática. Hay gente que ya se siente enferma y ni siquiera tiene nada. ¿Por qué? Porque recuerde lo que dice Proverbios. Nosotros somos lo que pensamos. Y dice la Biblia, así tal como es su corazón es él. Entonces, lo que tú pienses, el temor que a ti te viene de tanto y cosas, ese temor, la Biblia dice que no os atemorices. Es decir, la Biblia dice que no permitas que aunque
Claro, estamos siendo prudentes, tapabocas, nos lavamos las manos, el antibacterial, todo lo estamos haciendo conforme a lo que nosotros hemos aprendido. Y eso está bien, y eso es perfecto. Pero nosotros también tenemos que tener en este tiempo fe. Porque dice la palabra de Dios, sé fuerte y sé valiente. ¿Valiente para qué? Para no atemorizarnos ni tener temor. Porque la palabra de Dios dice que este versículo habla exactamente, esa palabra temor, ¿de qué temor debemos tener? Si no tenemos cobardía, entonces dice, no temas ni te atemorices. ¿Qué clase de temores debemos tener en estos tiempos? Vemos cristianos colapsados con miedo literal. Deuteronomio capítulo 11, del 23 al 25, dijo por el contrario, que al pueblo de Dios era que la gente tenía que tenerle miedo literal. Esa palabra miedo que aparece allí, o temor, vamos a leerlo en Deuteronomio 11, 23. Acompáñenme a la palabra de Dios, si usted lo tiene allí, búsquelo. Dice su poderosa palabra: Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisaréis, como Él os ha dicho. La palabra temor que aparece allí, tenemos que entender que nuestra Biblia es escrita en un idioma hebreo, y que ese idioma hebreo tiene unas características, esa palabra. Esa palabra temor que aparece allí viene de la palabra morav, M-O-R-A-W, hebrea, que significa miedo o temor. Entonces, cuando el Señor está diciendo que no teman, en realidad esa era la promesa para los hijos de Dios. Le decía el Señor, si tú obedeces los mandamientos y los cumples, más bien la gente tiene que tener miedo por la fe que ustedes tienen. Y este es el tiempo para sacar la fe de nosotros. Porque la gente está buscando corazones que puedan refugiarse en confianza sobre ellos. Y eso tenemos que tener nosotros, creer en lo que Dios ha dicho. Deuteronomio 11 lo dice, más bien la gente, nosotros no se sostendrán y tendrán temor, miedo, moral, miedo por el poder de quien los guarda a ustedes, el poder de quien nos guarda a nosotros, los hijos de Dios. Léalo, ahí lo dice, nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor. ¿Por qué? Porque nosotros somos los hijos de Dios. Por mucho tiempo dijimos, el que se levanta contra un hijo de Dios, se levanta contra Dios. Bueno, es hora de creerlo. Por eso yo lo decía el martes que enseñábamos, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, porque es tiempo de que lo que has aprendido en conocimiento salga a la luz. Es tiempo que lo que tú has creído por mucho tiempo salga ahora a flote. Entonces, la Biblia dice que esa palabra temor es moral, que significa miedo, terror, horror. Y dice allá Josué, no tengan miedo. Y dice Timoteo, Dios no te va a dar espíritu de cobardía. Y dice ahora Deuteronomio, más bien la gente a ustedes tienen que temerle. ¿Por qué? Por la fe tan grande y por el Dios que nos protege. Y yo sé que esta iglesia cristiana Monte de Sion Internacional, una visión para el mundo, Calle del Cerro y todas sus sedes, nos protege y nos guarda el Altísimo en el nombre de Dios. Entonces, ¿cuál es la palabra que aparece allí? La palabra, vamos a hablar del temor que sí debemos tener. Ya hablamos de temor, miedo, terror y pánico. Ese nada que ver. Tenemos que tener un temor que es el temor Yirat. Ese temor Yirat, escuche esto que aparece allí. Ese temor Yirat, que es el mismo utilizado en Job 1, aparece también en el Salmo 33, 18. Vamos a leerlo. Proverbios 1:7, usted disculpe. Ese es el temor que debemos tener en este momento, temor a Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ese temor a Dios que aparece allí, ese temor viene de la palabra hebrea Yirat, que se utiliza un temor a Dios. Dice que la gente, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, que el temor a Dios se da con sabiduría y enseñanza, porque hay que aprenderlo. El temor a Dios se recibe cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón. Y dice que ese temor hay que aprenderlo, hay que tener sabiduría y hay que aprenderlo, enseñanza.
Entonces, el Salmo 33, 18 dice la palabra de Dios, vamos a escucharlo. He aquí el ojo de Jehová sobre los que temen, sobre los que esperan su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros. Entonces, el mismo temor que aparece allí es el temor Yirá, que aparece en la palabra de Dios. Dice que es un temor que se obtiene con sabiduría y enseñanza. Y es el temor que necesitamos nosotros como hijos de Dios. No podemos tener miedo, el otro temor de terror, de pánico. Porque dice que si usted tiene temor a Dios, dice, he aquí, el ojo de Jehová está sobre los que ¿qué? Le temen. Por eso dice que Dios guarda de todas las plagas a los que habitan al abrigo y a los que están bajo su sombra. Usted ve un poco gente declarando palabras que ven los memes, porque nunca leyó la Biblia. Todo lo que ven los memes es lo que lo declara. Que no hemos leído la palabra de Dios. Y en vez de estar viendo cosas que nos den temor, vaya a la palabra, busque Lucas 21, Mateo 24. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en los últimos tiempos? En vez de usted estar teniendo miedo, vuélvase a Jesús, póstrese de rodillas y dígale, Señor, yo te conocí, te abandoné, es tiempo volver a ti para que estés bajo su sombra. Entonces dice, el ojo de Jehová está sobre los que le temen. ¿Sobre quiénes? Los que le temen. Temor de Dios, no es miedo. O sea, el ojo de Jehová está sobre mí y que tengo pánico, no. Dice, sobre los que esperan. ¿Y quiénes son los que le temen? Los que esperan de su misericordia. ¿Qué es misericordia? Hacer algo por alguien aunque no lo merezca. Dios lo hizo por ti aunque no lo merecía y Dios te perdona. Si tú decides aceptarlo en tu corazón y creerle a Él. Amén. Y vivir para Él. Mire, poderoso, para librar sus almas de la muerte. O yo leí mal, ¿qué dice ahí? Sus almas de la muerte. Y para darles vida en tiempo de hambre. ¿Cuál sería la receta, pastora, en este tiempo? Vaya al Salmo 33, 18. Dice que teniendo su temor, el ojo está sobre ti, te libra de la muerte, extiende su misericordia y en tiempo de hambre Él te sustenta. Aleluya. Eso es lo que hay que creer. Eso es lo que hay que, píntalo en los linderes de su casa, imprímalo, péguelo. Como hay tiempo, hágalo con marcadores en su casa y pégalo en papeles. Dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros. Entonces, ¿qué hace nuestra alma si ya hizo el temor a Dios? El alma espera en Dios. ¿Y cómo? A través de un escudo, que es Él. ¿Y cómo así? ¿Dónde en la Biblia habla de que cuál es ese escudo que dice la palabra de Dios? Pues es que el temor a Dios es como un cerco protector. Y repito, nosotros somos prudentes, nos hemos sujetado a todas las leyes, a la 0057 que dice no más afluencia de 50 personas, el 49, al decreto que ha dado el gobierno, a todo lo que ha salido, a los de higiene, todo eso, y está perfecto. Nosotros somos los primeros que decimos que hay que tenerlo, y eso está bien, la prudencia. Pero si Dios quiere también nuestro corazón, debemos también tener limpio nuestra alma. Entonces, Job 1.9 dice, respondió Satanás a Jehová. Vamos a leer Job 1.9 al 10. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. La palabra temor que aparece allí, que es también Yirá, dice la Biblia, teme Job a Dios en balde. Job era protegido, el hombre más rico de ese tiempo, protegido por el temor, porque el temor es un cerco, lo mismo que dice el Salmo 33. Pero temor ¿a quién? Pues a Dios. Miren su vida si las papeles están bien con el Señor, si usted está de acuerdo a eso. Pero ¿cómo yo tengo ese escudo, pastora? ¿Cómo tengo ese temor? Pues lo mismo lo dice. ¿Cuál es el escudo? Además de leer la palabra y vimos que es sabiduría y enseñanza. Entonces el temor aprendimos, es mirar en la Biblia y de pronto Dios me habla y me dice, este pecado está mal, Señor, me pongo a cuenta contigo. Nosotros tenemos un manual de leer, mira los pecados, Señor, perdón por este pecado, perdón por este, perdón por este. Es temor a Dios porque la Biblia lo dice. Entonces,
Vamos a leer donde dice la Biblia sobre escudo. Efesios capítulo 6, 13 dice, vamos a empezar desde el versículo 13. Dice la palabra de Dios, Efesios: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Es decir, pastora Mónica, que para los cristianos hay un día malo. Pues claro, lo que vivimos es una prueba. Apocalipsis 3 lo dice, que después que termine toda esta prueba, el Señor dice que aguantemos la prueba de la paciencia. ¿Por qué? Porque tenemos que permanecer siendo hijos de Dios. A pesar de todo lo que venga, tenemos que permanecer en nuestra fe. Ese es nuestro reto todo este tiempo. Entonces, Efesios 6:16 dice, y sobre todo, y te da la verdad, te da el yelmo, te da todas las armaduras. En otra ocasión hablaremos de ello y vamos a hablar de Efesios 6:16. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjense que allá habló de temor, de sabiduría y de enseñanza, pero también habló de escudo. ¿Y qué es lo que nos protege para poder creer? Pues la fe, para que apaguen los dardos. ¿Sabe cuántos dardos usted? Hay personas que no duermen, que tienen insomnio. Se despiertan 2, 3, 4 de la mañana pensando en todo lo que las noticias dicen, lo que los medios dicen, y eso desespera, provoca una ansiedad mental. Pero la Biblia dice que en este tiempo toma el escudo de la fe para que podáis resistir, ¿qué? Los dardos de fuego, y los dardos de fuego que llegan a tu vida para desanimarte. Entonces, nosotros debemos como iglesia entender que si el escudo de la fe, ¿cómo yo obtengo la fe? Pues la Biblia también lo dice. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, que nosotros debemos tener fe. Ese es nuestro escudo y nuestra fortaleza, la fe. ¿Y cómo se obtiene la fe? Pues por la palabra de Dios, por la palabra, estudiando y leyendo la palabra de Dios. Es la palabra. En vez de, ay Dios mío, este tiempo que yo duro viendo tantas cosas, algunas bien, algunas mal, otras me desesperan, voy a leerme la Biblia. ¿Por qué libro empiezo? Por el libro de Juan. Ok, voy a leer. Y va a haber milagros, y cómo Jesús sanaba, y cómo dice la palabra de Dios que sanó por aquí, sanó por allá, y Dios dice, ay, mira, ese es el Jesús que yo creo. Porque la fe viene por el oír, depende de lo que tú oyes, así será tu fe. Siempre lo he enseñado. Si tú oyes murmuración, queja, vas a ser una persona quejosa, murmuradora. Pero si tú oyes palabra de fe, vas a creer en tu corazón y vas a avanzar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, Eclesiastés 12:13 dice, el fin, hablando de la Biblia, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, Eclesiastés, hablando de la vanidad y de la vida, dijo, ¿sabe cuál es el todo del hombre? Que el hombre cumpla los mandamientos de Dios. ¿Sabe cuál es el todo del hombre? Que el hombre tema a Dios. Y usted, pastora, ¿cuáles son los mandamientos? Bueno, nosotros desde niños nos enseñaron 13. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas, es decir, sobre todo lo que pase, primero Dios. Entonces, todo eso lo debemos que entender en nuestro corazón. Y para esa fe se necesitan obras. Yo tengo fe, muéstrame tus obras. Y ese es el tiempo que vive la iglesia. ¿Tienes fe? Vamos a ver si tienes fe, muéstrame las obras. ¿Tienes fe? Muestra lo que tienes. Esa es tu fe. Entonces, por eso dice Mateo 24:13, dice la palabra de Dios, vamos a leerlo, que estamos en los últimos tiempos y lo hemos venido enseñando. Dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahora nos toca perseverar hasta el final. Hay países en China, por allá, que la gente no se puede reunir, y reunirse es debido a muerte. La gente no lo entiende, la gente veía las noticias, la gente mira, pero hoy es una realidad alrededor del mundo lo que está sucediendo. ¿Y qué peligra? Pues la fe tuya, la fe mía, que permanezcamos cada día, que estudiemos su palabra, que tomemos ese escudo, que no tengamos miedo. Yo echo fuera todo miedo de tu vida en el nombre de Jesús y declaro sobre ti fe, pero fe para creerle a Dios. Pero ¿qué tienes que hacer? Temor a Dios. Esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada a Dios. Voy a empezar a ponerme en cuenta con Dios. La Biblia dice, qué sé yo, no murmuraré, no lo haré. La Biblia dice,
paga todo el que debe y lo haré. La Biblia dice, no mentiré, no lo voy a hacer. Eso es mirar sus mandamientos y hacerlo para el Señor. Hay un momento en donde la fe nos ha servido para avanzar, pero hoy la fe también te dice, tenla para que no temas, para que no tengas miedo moral, que lo dije ahorita, miedo literal, terror. Ten temor a Dios, que es Jirá. De acuerdo al hebreo, es lo que estoy hablando hoy. Y Jesús lo habla. ¿Quiere que le ponga un caso bíblico sobre alguien que tenía temor a lo que sucedía, miedo, pánico, pero no temor a Dios? Pues Éxodo lo dice, pues Faraón. Si vamos a la Biblia en Éxodo 12:24, cómo hizo el pueblo, y es una de las palabras que estamos creyendo toda la iglesia de Jesucristo, porque estamos pronto a la Pascua, ahora en el mes de abril, exactamente 12, dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. La Biblia dice que todos conocemos la historia porque hemos visto pues, la película de Moisés, más en Semana Santa. Moisés es criado por la hija de Faraón, ya que cuando iban a matar a todos los que podían ser pues los elegidos por el Señor, su mamá lo hundió en agua, por eso se llamó Moisés. Lo prohijo la hija de Faraón, luego creció. Luego dice la Biblia que él fue exiliado 40 años, y cuando regresó, que Dios le habló en una zarza, Dios le dio la vara y le dijo que su hermano Aarón y él, Aarón le iba a traducir y ellos iban a ir delante de Faraón para que dejara ir a su pueblo a un encuentro, porque el pueblo había entrado por medio de José. Dice la palabra de Dios que José, vendido con sus hermanos, llegó a Egipto, y allí, después de un sueño que tuvo Faraón, 7 años de vacas flacas y vacas gordas, cuando hubo las vacas gordas, almacenaron trigo, grano, y dice la Biblia que el pueblo llegó de Jacob, llegó a Egipto y allí se quedó, y allí criaron vacas, ganado, es decir, estaban los egipcios y estaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Cuando Moisés se levanta, le dice a Faraón, porque el pueblo se multiplicó demasiado, dice que el Faraón le tenía temor al pueblo. Ahí esa palabra temor, en el capítulo 1, sí es miedo literal, terror, ¿sí? No sabía el pueblo cuánto temor le tenía a Faraón, pero la Biblia dice que le dijo a Faraón, mira, suelta a mi pueblo porque vienen las plagas. Y ya usted conoce las plagas, la de sangre, la de piojo, la de langosta, la de mosca, bueno. Y la última plaga era la muerte de los primogénitos. Pasaría el ángel de la muerte por allí, pero si ellos no se arrepentían. Yo voy a rescatar algo. Por allá dice la Biblia que cuando hay ranas, Faraón manda a llamar a Moisés y le dice, por favor, quítanos las ranas. Y le dice Moisés, ¿cuándo quiere que te quite las ranas? Y él le dice, a la tal hora, le da un tiempo. En realidad Faraón se le endurecía el corazón. Igual la Biblia dice que era Dios para mostrar su gloria en su pueblo. ¿Sí? Y todo lo que está pasando ahora a nivel mundial, Dios se va a glorificar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, la palabra de Dios enseña que Faraón tuvo miedo de las plagas, pero el pueblo de Dios tuvo temor de Dios. Entonces, no podemos ser y Faraón, tener miedo. Tenemos que ser como el pueblo que confió. Dios se lo dice. Israel, mira, ustedes va a pasar la muerte, pero ustedes en el capítulo 12 todo explica, van a tomar un cordero, la sangre de ese cordero van a ungir los lindeles, y cuando pase el ángel de la muerte ninguno va a morir. El pueblo que hizo, el Señor le dio todas las instrucciones, como Dios le había dicho, puntualmente así, léalo, puntualmente. Y dice la Biblia, en el versículo anterior, el 27, que el pueblo adoró, el pueblo glorificó, ¿sí? El pueblo se inclinó y adoró. Amén. Si lo está leyendo aquí en el 27, el pueblo se inclinó y adoró.
Pero una pregunta, todavía no había pasado la plaga, pero el pueblo adoraba y se inclinaba antes que pasara. ¿Y cómo así? Salta el 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo el pueblo primogénito de la tierra de Egipto, de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Pero en el 27 el pueblo adoró, se inclinó y creyó, pero después fue que vino la plaga. Entonces, ¿cuál es la actitud de nosotros? Creer, no temer, adorar a Dios, tener temor, pero a Dios, y Dios nos va a librar de todo más adelante. El pueblo, esa fue su fe, por eso la fe es un escudo. Nótese los versículos. Antes, ¿qué es antes? Es como cuando tu mamá te va a regalar una bicicleta y te dice, ahora en diciembre te la doy, y tú desde noviembre dices, gracias mamá por la bicicleta, te amo, gracias, gracias. Tu mamá está diciendo, usted sí tiene fe, pero yo sé que la mamá dice, oye, me la pelate y quiere su bicicleta, porque desde ya dio gracias. De hecho, si vamos a Filipenses, por allá atrás el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento dice que la acción de gracias antes en la oración provoca esa fe de ese milagro. Entonces, fíjense que el temor fue antes, se inclinó y adoró, y después fue que vino la plaga. Cuando vino la plaga ya la gente estaba con fe, porque cuando uno ora, alaba y adora y pone su frente sobre su rodilla y dice, Señor, tú lo has hecho, nosotros lo hemos aprendido todo este tiempo, y es hora de sacar esa fe que hemos tenido. El pueblo adoró primero y después pasó lo que pasó. El pueblo dio gracia primero y después pasó lo que pasó. El pueblo se mantuvo en firme con Dios y después pasó lo que pasó. Porque lo que yo decía, Faraón tenía miedo, terror y pánico, pero el pueblo tenía temor. Temor a Dios, a sus mandamientos, sabiduría y su enseñanza en el nombre poderoso de Jesús. Tú decides hoy. Porque si vas a perseverar hasta el fin, tienes que tener fe. Porque la gente necesita corazones confiados para poder orar por ellos. Y decirle a la gente que está pasando por esto, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya dimos gracias por él. Ya Dios guardó nuestra familia y nuestra generación. Por eso Santiago 2.14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Es hora. Yo le decía ayer a alguien, ¿cuántos años tienes en el Evangelio? 6 años. ¿Cuántos años tienes? 10. Es hora de sacar la fe, tantos años sirviendo a Dios. Tantos años, que valga la pena, tanto ayuno, tanta oración. Es hora de sacar la fe que tenemos. No nos vamos a rendir en este tiempo. Tenemos que tener temor a Dios y creer, Señor, que te buscamos a ti. Le hemos entregado nuestra vida al Hijo de Dios que vino a la tierra a morir por nosotros. Y aclarando eso, Jesús es tipología. La sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado, esa sangre sobre nosotros es la que nos limpia. Debemos en este tiempo ser la luz para nuestra familia, en nuestra casa predicar, bueno, papá, mamá, ahora que estamos en casa, te hago una pregunta, ¿tú estás bien con Dios? Vamos a hablar, la Biblia dice esto, Jesús es el Hijo de Dios, vamos a dar clases de leer, vamos a dar nuestro manual, hoy es el día que vamos a compartir. Y a estudiar las Escrituras, vamos a estudiar, porque hay que tener temor. La gente en estos tiempos lo espera. Sigamos a la palabra de Dios. Entonces, dice la Biblia que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces significa que para este tiempo la iglesia tiene que ser una iglesia poderosa en dones. Y eso es lo que Dios te va a usar. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso quiere decir que los evangelistas van a tener poder y unción en este tiempo para orar por enfermos y sanar. Los pastores, ¿sí? Porque en este tiempo, Santiago 5.16 dice, está alguno enfermo entre vosotros, llamad a los ancianos de la iglesia y ellos orarán por usted. Y los que fueren enfermos sanarán. Y si alguno estuviera en pecado, se convertirá. Escudo, fe en la palabra y los siervos de Dios, Dios usándolo. Yo lo decía, la gente no lo ha entendido, pero si no hay cura para algo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La salida está en Dios, pero no te vas a atemorizar. No vas a tener miedo, terror, vas a tener temor a Dios y eso te va a dar fe. Salmo 83, no se olvide de él. El ojo de Jehová está sobre usted para librarlo de la muerte, tener misericordia y guardarlo. Amor, en este tiempo necesitamos amor. Primera de Juan 4.18. Mira lo que dice, en el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, el que teme no ha sido perfeccionado. ¿Qué necesitamos en este tiempo? Amor, porque el amor echa fuera todo el miedo. ¿Amor a quién? A Jesús, el Hijo de Dios. ¿Amor a quién? A las almas. A predicar, podemos entender nuestra predicación. Tengo miedo, mira, la palabra dice esto, el Salmo 83 lo aprendí en la iglesia el día domingo, mira, lo aprendí en mi caminar con Dios, he tenido 10 años en el Evangelio, y todas estas palabras, no temas en la Biblia, voy a buscar cuántas veces dice no temas, porque eso es lo que voy a creer, pero temor a Dios. Entonces el amor echa fuera todo miedo, todo temor. Ese temor que aparece ahí es miedo, porque ese temor castiga. Ese no es el temor a Dios. ¿Por qué no ha sido perfeccionado en el amor? Porque si tú temes, se supone que la mayor muestra de amor fue un hombre que derramó todita su sangre por ti. Si tú temes, no estás diciendo que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿cómo se perfeccionó el amor en mí? En que alguien, sin yo merecerme nada, me amó. Jesús nos amó primero, dice primera de Juan, Él te amó primero. Cuando éramos desobedientes, cuando éramos personas que nos apartamos, Él nos amó. Entonces, si tú temes, no has perfeccionado. ¿Qué tengo que hacer hoy? Pues ama, afírmate. ¿Por qué lo necesitamos? Porque este es un tiempo para tener también dominio propio. Dominio propio es la seguridad en la mente, es pensar seguro que tengo para creer en pie, es tener habilidades entendiendo, tomando decisiones correctas, autocontrol y disciplina. No se puede deprimir, no se puede salir corriendo, tienes que tener fe, no temor. Y si va a tener un temor, que sea el de Dios. Lucas 21, 12 al 19, está hablando Jesús en los últimos tiempos y dice la palabra de Dios, pero antes, Lucas 21, 12 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La gente espera ver tu fe. En los últimos tiempos dice que la iglesia va a ser perseguida, pero que ningún cabello de tu cabeza se va a perder. ¿Me escuchaste, iglesia? Ningún cabello de tu cabeza se va a perder. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y dice la Biblia que no te preocupes por cómo vas a predicarle a tu familia, cómo vas a responder. Solamente deja que el Espíritu Santo te guíe. Pero en este tiempo necesitamos tener paciencia para ganar vuestras almas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una gran prueba. Yo le invito a que se coloque sobre sus pies.